SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de jueves vamos a compartir esta mesa de análisis con Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Con Ignasi Guardans. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Berna González Harbour. Muy buenos días. Hola, Ángels. Buenos días. Venga, vamos a lo que pasó ayer en Andalucía, porque no consigue el gobierno andaluz cerrar la crisis abierta por el caso de los cribados del cáncer de mama, porque cada día pasa algo nuevo que merece ser comentado. Ayer es verdad que estábamos muy pendientes de ese pleno que se iba a dedicar en el Parlamento andaluz, única y exclusivamente se iba a dedicar al cribado, al fallo de los cribados de cáncer, pero hubo una secuencia durante todo el día que es muy curiosa y que yo creo que necesitamos comentar. Lo primero, las mujeres de la Asociación de Amama denunciando que habían desaparecido las pruebas. Esto fue antes de ayer. El consejero diciendo que las mujeres mentían, que lanzaban infundios, y después la Junta de Andalucía reconociendo que sí había habido fallos informáticos y que las mujeres tenían dificultades para acceder a las pruebas de sus cribados. Vamos a ir por orden de todo lo que ha ido pesando en las últimas 48 horas para hacernos una idea. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, después de esta secuencia de la denuncia de las mujeres, de la negación por parte de la Junta, del reconocimiento del fallo, ahora mismo, este jueves por la mañana, las mujeres que acceden o que intentan acceder a su historial, a sus pruebas de mamografía, ¿pueden todas ellas? Bueno, pues hasta ahora hemos hecho las primeras pruebas y podemos entrar en el portal de la Junta de Andalucía, en Clic Salud, sin problemas. Eso no ocurría en el día de ayer, no podíamos acceder a esas pruebas, ahora lo hemos comprobado y podemos acceder y tal y como estaban. Las afectadas, Ángels, aseguran que el supuesto borrador de historiales médicos que denunciaron ante la Fiscalía no fue un hecho puntual, como decía la Junta, sino que fue detectado durante semanas. De hecho, a nuestro teléfono de los oyentes llegó un mensaje de una mujer la semana pasada ya denunciando que no podía acceder a su mamografía, pero el gobierno andaluz, que primero en voz del consejero Antonio Sanz acusó a las mujeres de infundio, luego reconoció los hechos y dijo que se trataba de un fallo informático, que se cayó el sistema, como puede pasar en cualquier página, y que ocurrió debido a una sobrecarga, al menos hasta ahora, como decimos, a primera hora, donde es más difícil que haya sobrecarga, estamos entrando sin problemas y en las comprobaciones que estamos haciendo están las pruebas como estaban. Es decir, que las mujeres han dejado de detectar, porque es verdad que ayer decían sí han aparecido las pruebas, pero hay algunos cambios en el historial. Ahora mismo dicen que estaban tal y como ellas las recuerdan. Sí, ahora mismo se mantienen como las recuerdan, pero te digo que estamos haciendo las primeras comprobaciones a primera hora cuando aún no se está produciendo ninguna sobrecarga. Vamos a ver cómo transcurre el día, contactar con más mujeres para comprobar si se están produciendo problemas, si pueden acceder en primer lugar, que parece que eso está resuelto, que se puede acceder sin problema al portal Clic Salud, y comprobar sobre todo si esas pruebas, porque estamos comprobando aquí haciendo algunas pruebas, personas que no tienen un historial médico tan largo, quizá vamos a comprobar con más mujeres si están teniendo algún problema y sobre todo eso, si las pruebas han variado. A ver qué dicen a lo largo de la mañana las mujeres afectadas. Estaba previsto y se celebró por la tarde ese pleno monográfico del que les estaba hablando, pero antes hubo una rueda de prensa del consejero de Salud y ante la insistencia de las mujeres que ayer seguían diciendo tenemos dificultades para acceder a nuestras pruebas, tenemos dificultades para acceder a nuestro historial, cuando aseguraban que habían percibido algunos cambios en estos historiales. Escuchen la respuesta que dio antes de ese pleno el consejero de Salud, Antonio Sanz. Es que la denuncia que yo he visto de la asociación ayer en los juzgados fue que el SAS estaba haciendo desaparecer las pruebas. Y ahora, ¿la explicación la tengo que dar yo? ¿O quien presenta la denuncia y no aporta ninguna prueba? Bueno, la prueba está. Si hoy se introduce a alguien en su petición de información, verá que están todas las pruebas. Yo lamento, evidentemente, esa incidencia de caída, pero el día anterior la tuvo Amazon. O miren ustedes el concierto de la Oreja Van Gogh, que había tanta que se cayó el sistema también. O sea,
Lo que quiero decir es que esto es una habitualidad. A nosotros en la Junta de Andalucía se nos ha caído el sistema muchas veces. Es una habitualidad, pero recordemos que este mismo consejero, horas después de la denuncia ante la Fiscalía por parte de las mujeres de Amama, salió diciendo que las mujeres estaban mintiendo. Es verdad, después la Junta dijo, no, es que ha habido una caída, pero recordemos que la primera reacción fue acusar a las mujeres de mentir, como en esta rueda de prensa de ayer mismo por la mañana, señalando otra vez a las mujeres, a las pacientes, a la asociación Amama. Eso fue por la mañana. Después hubo ese pleno del que hablábamos, Natalia, con una polémica añadida, y es que no defendió la postura de la Junta el presidente andaluz, eso ya lo sabíamos, pero solo se quedó en el pleno 20 minutos, lo que duró la primera intervención del consejero. Pues sí, solo estuvo esos primeros 20 minutos, aunque hoy Ángeles Moreno tendrá que dar explicaciones a la oposición en la sesión de control, también en el Parlamento. El debate monográfico sobre la sanidad pública evidenció, aún así, el desgaste del presidente andaluz a raíz de esta crisis que se está evidenciando también en las encuestas y que intentaron zanjar, pues anunciando una batería de medidas de renovación del SAS. El consejero Antonio Sanz destacó que en solo 5 días se puso en marcha un plan para corregir la incidencia y defendió que el sistema sanitario andaluz sigue, dijo, funcionando con fuerza. Máximo cariño, respeto, apoyo y solidaridad. Pertenezcan a la asociación que pertenezcan, porque lo importante y la alianza es con las mujeres. Durante la defensa de las propuestas, los grupos de la oposición criticaron que el debate terminara sin una explicación. María Ángeles Prieto, del PSOE, Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, José Ignacio García, de Adelante. Ellas desprestigian la sanidad pública por denunciar que sus políticas y su gestión la están matando. ¿Cómo se atreve? ¡Qué vergüenza! Nos vamos sin la explicación de qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama, sin la explicación de a cuántas mujeres le ha afectado. ¿Qué ha pasado? Algo que es inaudito, es que 26 días después no sepamos cuáles son esos errores. Bueno, pues hoy seguirán pidiendo explicaciones. La oposición logró sacar adelante ayer una veintena de resoluciones menores, pero no sus principales demandas, ni auditoría independiente, ni publicación inmediata de listas de espera, ni un plan de rescate para la atención oncológica. ¿Cuándo es la comparecencia del presidente hoy en el Parlamento andaluz? Pues a partir de las 12 en sesión de control. Pues estaremos pendientes de las preguntas que evidentemente, gracias Natalia. Hasta ahora. Evidentemente hoy sí la oposición le va a poder formular directamente al presidente de Andalucía. Y esa expresión que utiliza el consejero cuando habla de las mujeres, pertenezcan a la asociación que pertenezcan. Bueno, la mayoría de ellas pertenecen a Amama y lo sabe perfectamente el consejero andaluz. Dos cosas, Berna, ni la crisis está cerrada y lo que se ve claramente es una falta de empatía de la Junta de Andalucía hacia las mujeres afectadas en todas y cada una de las declaraciones que salen del gobierno andaluz. Es que hasta dónde puede llegar la distancia de un político de la población, de los ciudadanos a los que sirve y que le pagan con sus impuestos su servicio público. Pues este señor consejero nos acaba de demostrar que esa distancia aún se puede hacer abismal, ¿no? Si suele ser frecuente o puede ser frecuente. Comparar a las víctimas de una negligencia por la que no han tenido acceso, no han conocido a tiempo sus pruebas como para realizar unas siguientes, compararlas con lo que pasa con la oreja de Van Gogh o con lo que pasa con Amazon, es eso, una falta de empatía absoluta y una demostración de que la distancia entre los políticos y los ciudadanos aún puede aumentar a niveles abismales que no conocíamos, ¿no? Y dicho esto, estamos ante un problema muy grave además, y es que el Partido Popular está usando el Estado autonómico de refugio para hacer resistencia, para hacer opacidad, porque me estoy refiriendo ahora a la ausencia de datos, de compartir los datos que hay sobre los cribados. Las comunidades del Partido Popular se niegan a compartir los datos con el Ministerio de Sanidad. Yo he trabajado muchos años, y cualquiera que haya trabajado en estas cuestiones sociales, de educación, de sanidad, en vivienda, en todas las cuestiones en las que las competencias están en las autonomías, conocemos lo difícil que es, a veces imposible, compartir unos datos homogéneos y comparables. Y eso es fundamental para que un Estado funcione, y es fundamental saber cuántos euros se dedica por habitante, cuántos médicos hay por habitante, cuántas camas de hospital, etcétera, etcétera.
se ha ido logrando establecer ciertas bases y tenemos fotos aproximadas, pero cerrar esos datos, programar la opacidad, la falta de transparencia, coordinarla, bueno, pues es llevar la salud al terreno de la lucha partidista. Hoy el editorial del País es muy claro, la salud no puede ser territorio de lucha partidista y entonces aquí no solo hay una negligencia y no sabemos qué ha pasado con los cribados, o sea, el gobierno andaluz aún no ha explicado qué ha pasado con los cribados, sino que estamos ante una lucha partidista feroz que toma a la salud como rehén. Ignacio. A mí me parece que la falta de una mínima empatía con estas mujeres afectadas es tremenda, pero desde el primer día que empezó esta crisis. Llevan desde el primer momento culpando a las mujeres, acusándolas de por qué han puesto en cuestión la imagen de la sanidad andaluza. Oiga, que lo que pone en cuestión la imagen de la sanidad andaluza es esta enorme negligencia, no las críticas de las víctimas, de las afectadas por esta situación. Y la soberbia de ayer del nuevo consejero andaluz responsable de la sanidad andaluza, me parece que es una muestra de la soberbia completa con la que la aborda todo ese gobierno. Creo que este tema se está convirtiendo en uno de los principales problemas para Moreno Bonilla por motivos obvios, porque hace mucho tiempo que estaba en cuestión su gestión de la sanidad andaluza. Por ejemplo, hay varios altos cargos imputados por cómo se fraccionaron contratos de manera sistemática en la sanidad andaluza. Pero esto es algo que entiende todo el mundo. Lo del fraccionamiento de contratos es más complejo de entender, pero que haya mujeres que se pasen 2 años sin saber si tienen o no tienen un cáncer de mama y que haya positivos que no lo hayan podido tratar a tiempo porque hubo una negligencia allí, eso es algo que lo entiende todo el mundo. Y está muy bien, como decía Berna, que los ciudadanos entiendan y pidan responsabilidades de los gestores con esto, con la educación, porque no es igual tener las universidades quebradas que no tenerlo, con la vivienda, que también culpamos mucho a la ministra, pero el responsable más directo de la política de vivienda son las autonomías. Y tenemos un Estado autonómico, que es casi un Estado federal, donde están muy repartidas las responsabilidades, y uno de los problemas, en mi opinión, por lo cual funcionan mal determinadas competencias, es que la gente no sabe quién las tiene. Claro. No todo el mundo sabe a quién pedir, a qué ventanilla ir para quejarse, cuando de repente tiene una lista de espera o tiene un problema de este tipo. Al menos estas crisis sirven para colocar los responsables en el foco. Ignacio, que te hemos recuperado, que hemos tenido hoy un momento que te habíamos perdido. Sí, perdonad, me he quedado sin escuchar a Berna, pero bueno, la ha citado Ignacio y eso me ha ayudado. No, vamos a ver, llevamos mucho tiempo reduciendo la política a frasecitas idiotas, ¿no? Las sesiones de control a una especie de torneo dialéctico, de anecdotario y basado básicamente en el último recorte de prensa y en la última cosa que has leído el día antes. Especialmente en el caso de Madrid, de la presidenta de Madrid, de todo el PP de Madrid, que no deja de llenar los medios en toda España, pues también reduciendo toda la política a comparecencias, a ruedas de prensa, a canutazos, a frasecitas antisanchistas. Y de repente está llegando a Andalucía, que demuestra que la política es otra cosa, claro. Que cuando se vota otra cosa, se está votando la gestión, se está votando pues quién te va a llevar la sanidad y de quién dependen tus mamografías, ¿no? Y claro, eso de repente abre los ojos, y en ese sentido sí que me parece tremendamente relevante lo que está ocurriendo en Andalucía, porque pone la política en su sitio y que el votar tiene consecuencias. Y decía muy bien Ignacio, efectivamente el fraccionamiento de contratos pues es muy difícil de explicar, la falta de transparencia de Madrid Network, de no sé qué y tal, pues son cosas que realmente a la gente se le escapa, pero esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido yo estoy bastante fascinado con la falta de empatía del gobierno andaluz, o sea, que de la Junta de Andalucía. Una vez les ha estallado el tema y una vez se han dado cuenta de la importancia de lo que está ocurriendo y de las consecuencias que eso tiene, ¿cómo es posible que reaccionen así? Por ejemplo, este tema de la caída informática. Yo creo incluso, Ángels, que puede ser tener verdad. Razón. Sí, claro, puede ser creo verdad. que puede tener razón. Sí. O sea, que sé que estas cosas ocurren. Ocurren, a ver, cuando ocurren también hay responsabilidad. O sea, si ocurren es porque tú no tienes un sistema muchas veces con la capacidad suficiente. No digo que esto sea como un fenómeno climatológico, o sea, que habría que ver cómo está eso de robustecido, de reforzado
montado ese sistema para tener la capacidad necesaria para que efectivamente pues toda la gente pueda consultar a la vez y no esté previsto solo para que consulte una paciente por semana, ¿no? Pero efectivamente puede ocurrir, si se ha previsto mal, que se les caiga. Pero claro, lo que no puedes hacer es salir a insultar a las víctimas o a las personas que han consultado eso, tener ese tono de arrogancia, de soberbia, de desprecio, independientemente de la asociación a la que pertenezcan. Pero hombre, pero ¿usted quién es? O sea, falta esa conciencia de que son, y no quiero ser, como decir, cursi con la expresión, pero son servidores públicos. Ese concepto de la política como servicio público es lo que está faltando aquí. Es cómo se atreven estas mujeres a venir aquí a protestar cuando nosotros estamos aquí haciéndolo muy bien. A mí me sorprende mucho que haya estallado una crisis. Puede ocurrir y hay que aclararlo, pero la gestión de la crisis es en sí mismo un fenómeno que no soy capaz de explicar. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Ignasi Guardans y Berna González Harbour, hablando de la crisis de los cribados, de las mamografías en Andalucía, de la actitud de la Junta, de esa falta de empatía tanto del consejero como del propio presidente andaluz con las mujeres afectadas, y hablando de la necesidad de la cooperación entre comunidades para poder sostener los pilares del estado de bienestar, como puede ser, pues eso, la sanidad, la educación. Y querías hablar. Sí, por seguir con la comparación esta de también se cae Amazon. Es verdad, Amazon se cae, pero no se le ocurre insultar a sus clientes. No se le ocurre. No, la culpa es vuestra por quejaros tanto. Por ir tanto a comprar entradas. Claro, no puede ser. Por crear alarmas sociales. Es que es de primera de gestión de crisis, no sé. Intenta no acusar a las víctimas de lo que sufren. Y evidentemente, en el momento en el que estamos en esta situación, que de repente las mujeres no pueden acceder a sus mamografías, claro que genera una lógica indignación o preocupación, o ambas cosas a la vez, normal. Porque estamos ante un gobierno andaluz que la primera reacción también fue mentir cuando empezó esta crisis, diciendo que no era verdad y que era una exageración. Que era una manipulación, dijo. Exacto, exactamente la anterior consejera. Para dañar a la imagen de la sanidad andaluza, todo esto. Y luego otra cosa más. Uno de los problemas que hay a la hora de evaluar la responsabilidad y la gestión de las autonomías con la sanidad tiene que ver con cómo cada una de ellas, o muchas de ellas, ocultan o manipulan las listas de espera. Directamente, creo que el término adecuado es manipular las listas de espera. Por ejemplo, Madrid lo que hace es que no empieza a contar hasta que esté el primer especialista. ¿Dónde está el atasco? Antes del primer especialista. Pero eso no cuenta. Y claro, cuando te pones a decir y puedes salir a decir, no, si la nuestra va muy bien, si fíjate que no es para tanto, a pesar de que es obvio que si eres la autonomía que menos gasta por habitante, algo mal irá, siendo la más rica además. Pero en eso yo creo que desde el Parlamento, desde el Gobierno, a lo mejor es mucho pedir, tendrían que obligar a las autonomías a tener una transparencia equiparable y que los métodos de conteo y de recuento de todas las listas de espera y de todas las métricas para evaluar las políticas públicas sean homogéneos, que no cada uno se invente la suya. Eso si quiere compartir algún dato. Sí, pero tendría que ser obligatorio, que ese es el problema además añadido, como vemos con los cribados. Sí, es que les acusó de desatar alarma social, es decir, la alarma social no la desata precisamente que no les hayan llamado ante pruebas dudosas durante 1 año y medio, 2 años. No, lo desatan las pobres víctimas que se quejan de que no han podido entrar en el sistema. En fin, eso creo que estamos todos de acuerdo. Por ir un poquito más allá, yo creo que nos estamos jugando y el gobierno andaluz se está jugando y todos los actores de este esperpento la confianza de los ciudadanos en 3 pilares básicos de nuestra convivencia. Se me ocurren a bote pronto. Uno, en la propia política como la capaz de gestionar los problemas de los ciudadanos. Otro en la sanidad pública, y este me parece aún más grave, el más grave, porque si aquí se ha sustentado el estado de bienestar en algo, es en la sanidad pública, en la educación. Ya hemos visto que la educación, el colegio está fallando como ascensor social. Hemos visto los problemas de las universidades, pero verdad que siempre seguimos diciendo, bueno, si tengo, una cosa dermatológica me pago el seguro privado, pero si tengo un cáncer me voy a la sanidad pública. Todos sabemos que al final queremos ir ahí y las encuestas ayer, un CIS que se publicó, reflejan que aún la gente prefiere ir a un hospital público. Pero romper la confianza en la sanidad pública, es decir, que
que a partir de ahora creas que si tienes un cáncer no te van a avisar en la sanidad pública, es un anatema brutal, es un cambio de paradigma y no podemos permitirnos eso. Y tercero y por último, la confianza en el Estado autonómico. O sea, si el Estado autonómico del que nos hemos dotado se convierte en refugio de resistencia y de opacidad, como he comentado antes, pues habrá que cuestionarnos todo esto. Claro, es que aquí la pregunta... Bueno, ¿quién iba a hablar? No, iba yo. Iba a decir. Ignacio, Didi. No, iba a decir que eso no es nuevo, que decir que eso está ocurriendo demasiado, que efectivamente el Estado autonómico no está previsto para que haya deslealtad, y eso es una expresión es que eso quería preguntarte, Ignacio. El hecho de, hemos empezado por el no compartir los datos, pero ¿se puede sostener con robustez el estado de bienestar? Y estoy pensando en estado de bienestar, estoy pensando en la sanidad, en la educación, en la vivienda. ¿Se puede sostener sin la cooperación indispensable de todas las administraciones afectadas? No, es evidente que no se puede sostener un estado de bienestar que evidentemente no puede estar compartimentado en silos independientes, ¿no? Sino que exige una coordinación. No se puede hacer cuando se convierte la acción política en pura confrontación y se pone al servicio tu acción política a confrontar al poder superior, al estamento superior. Es decir, vuelvo a citar Madrid porque efectivamente es donde esto se visualiza mucho más. Si uno comprueba algo tan sencillo, ¿no? Meter en un programa de ordenador el tiempo de palabra y el tiempo de acción de la presidenta de Madrid. ¿Y cuánto tiempo se dedica de ese tiempo? ¿Cuántas horas se dedican de ese tiempo a la gestión del bienestar de sus ciudadanos o al ataque a la presidencia del gobierno? Bueno, pues es muy fácil, saldrá muy fácil, esa fórmula lo ve cualquiera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tu acción autonómica ya no se convierte, ha dejado de ser algo al servicio de tus ciudadanos y de quienes están puesto ahí y de esos recursos públicos que tú gestionas, y se convierte simplemente en ariete de otra cosa, en ariete de ataque a otra cosa. Eso es una deslealtad y es un ataque al sistema autonómico como tal, y por tanto tiene toda la razón Berna, que efectivamente esto pone en cuestión el sistema entero y pone en cuestión cómo funciona un Estado así si hay deslealtad en la transmisión de información, en la transmisión de datos. Esta situación que tenemos ahora, en que dice que se niegan a dar datos estadísticos, yo he puesto algo que puede parecer una butad y no lo es, lo digo muy en serio. Yo metería eso en el Código Penal, en el Código Penal. Es decir, de la misma manera que tú no puedes decir, ahora le corto el agua a unos vecinos porque me caen gordos, ¿eh? O sea, imagínate eso, ¿no? Un alcalde que dice, dejo sin agua a este vas porque como no votan lo que yo quiero, pues les dejo sin agua, o los dejo sin luz. No, oiga, pues esto le llevaría por prevaricación directamente, ¿no? Pero ya no solo compartir los datos, estamos viendo cómo las unidades del PP no aplican la ley de vivienda, por ejemplo. Eso es. O sea, cualquier cosa que salga del gobierno central no es compartido. Utiliza mucho la palabra Mario Larrea, que a mí me gusta, que es la insumisión, por la insumisión de las comunidades populares. Faltan mecanismos. Lo que pasa es que también por parte del Estado hay que perder el miedo a crear mecanismos que impidan eso, que son mecanismos de última instancia. Uno de los problemas que tiene España es que no tenemos nada entre las buenas palabras y el 155. Y eso está muy mal. Está bien visto. Está bien. Claro, o sea, no puede ser. Entre el discursito y el 155, pues hay todo un escalón de posibilidades que no existen, y eso hay que ponerlas ahí. Y hay un elemento más, y a mí me parece peligroso, y ayer lo apuntaba Aguilas a Ignacio cuando decía, cuando los ciudadanos ven que la política no da solución a los problemas que tiene, se desvían hacia la antipolítica. Es decir, si ustedes políticos no me solucionan, no encuentro casa, no me operan de lo que me tienen que operar, voy a la antipolítica. Sí, pero además fíjate que los tres asuntos que más que más afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, que es la educación, la sanidad, la vivienda, yo creo que es muy difícil encontrar el cuarto que tenga la dimensión de estos tres, son precisamente los que están gestionados por las comunidades autónomas. Son esos. Es decir, que no hablamos de que es que el nivel de autogestión de las autonomías es muy alto, que tienen unas responsabilidades muy elevadas, que no hacen poca cosa. Pero aún así, a pesar de las décadas que llevamos con modelo autonómico, muchísimos ciudadanos no acaban de entender quién es el culpable cuando algo sale mal. ¿Quién es el responsable de que eso funcione o no funcione? Yo creo que, no sé, en el caso de Madrid, es que tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo ante un gran fondo de inversión que no se preocupen, que aquí se va a poder especular con vivienda todo lo que haga falta, que no va a haber ninguna regulación jamás de los jamases. Pues yo creo que deberían entender los ciudadanos cómo afecta eso a sus vidas.
Y se jactan de bajar impuestos, lo sabemos, supuesto, claro. y luego no hay más que mirar los datos de cuánto gasto, aquí ya lo hemos hablado, cuánto médico por habitante, cuánto gasto en hospitales, en camas públicas, y nos encontramos que donde hay mejores resultados de PISA, por ejemplo, en educación o sanitarios, son en las comunidades que meten dinero en la sanidad y en la educación, si es que es tan sencillo como eso. Abierto Ignacio Escolar, Bernat González Harbour, Ignasi Guardans. Vamos con la última amenaza de Junts. ¿Hasta qué punto llega esta amenaza? Tiene su origen en la sesión de control al Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados, en la que, por cierto, se habló también del tema que teníamos antes sobre la mesa de análisis de los cribados en Andalucía. En la intervención de Míriam Nogueras, y haciendo referencia a ese vídeo del presidente del Gobierno hablando del cambio de hora, dijo la portavoz de Junts per Catalunya que en lugar del cambio de hora lo que ha llegado es la hora del cambio. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Es una advertencia de Junts hacia el Ejecutivo. En el Gobierno le quitan hierro. Dice el Gobierno que la expresión de Míriam Nogueras no es más que algo habitual en Junts, es decir, otra amenaza, y descartan que haya ningún tipo de ruptura. Sí, recuerda que no han sido pocas las veces que hemos contado aquí en El Abierto alguna salida de tono o alguna amenaza de Junts cuando han querido apretar con una negociación. Por ahora en Moncloa siguen enmarcando lo de ayer en esta misma estrategia negociadora de Junts y creen que no habrá ruptura. En cualquier caso, en esa interpelación de Nogueras a Sánchez hubo dos momentos que nos pueden dar pistas. Uno, tú lo decías, cuando se refería a la hora del cambio. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Fuentes del grupo parlamentario de Junts nos dicen que esta frase no era un ultimátum, pero sí una advertencia de que van a pasar cosas en los próximos días porque añaden esto no puede seguir así. Ante esto, en el Gobierno creen que Junts necesita elevar el tono en su competencia con Alianza Catalana y se agarran a una fórmula habitual cuando preguntamos por Junts. No tengo nada que decir, ya he dicho que nosotros diálogo, diálogo y más diálogo. La fórmula del diálogo que nos decía María Jesús Montero casi a la carrera cuando salía ayer del Pleno del Congreso. Sí preocupa más en el Ejecutivo que Junts se posicione con PP y Vox en ciertos asuntos que ayer Nogueras también sacó en esa interpelación. Molta gent està fins als nassos de no arribar a final de mes mentre veuen que els seus impostos no van a posar fi a la tortura diària de Renfe o a ajudar a la gent a aixecar els seus negocis, sinó que van a pagar rescats de les estrelletes de la flotilla, a finançament il·legal de partits, a prostitució, a festas. Ligando dinero público con financiación irregular o con prostitución, algo que sí descolocó a muchos. Por eso, Ángels, aunque en el Gobierno hay tranquilidad y creen que Junts no va a romper, sí hay socios de izquierdas que empiezan a ver que lo de ayer no era un vacile más y que esta vez sí Junts saca la patita muy en serio para avisar de que son capaces de tumbar al Ejecutivo. Josu, gracias. A vosotros. No sé, una parte del discurso de ayer de Míriam Nogueras que se mimetiza con el discurso del Partido Popular. Decíamos, una amenaza más de Junts, a lo que ya estamos acostumbrados y hemos debatido y hemos analizado en esta mesa de análisis en más de una ocasión. Nos vamos a ir a Radio Barcelona. El jefe de informativos es Joan Serra. Joan, buen día. Buen día, Ángels. ¿Es una amenaza más? ¿Hay algo más detrás? ¿En qué clave tenemos que leer lo que dijo ayer Míriam Nogueras? Pues Puigdemont lleva desde verano amenazando que este otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora en su relación con Sánchez, pero lo que ha pasado realmente en los últimos meses es que Junts ha mimetizado su discurso con el de la derecha y la extrema derecha, empezando por la inmigración, con expresiones como desbordamiento migratorio o mensajes que flirtean con la afirmación incorrecta que los extranjeros copan ayudas públicas. Míriam Nogueras lo escaló ayer con referencias a la corrupción y un vocabulario dirigido al gobierno que podría tener el sello de PP o Vox. Parece la estrategia de un partido más preocupado por el empuje de Alianza Catalana que por usar su influencia en las Cortes. Puigdemont medita ahora sí un punto de inflexión porque tiene tres problemas. El primero, no rentabiliza su relación de acuerdos con una Moncloa que ha virado a la izquierda. El segundo, pierde fuelle electoral sin saber cuándo podrá regresar a Cataluña. Y el tercero, tiene un papel residual en la legislatura catalana y alcaldes del partido ya le transmiten inquietud ante las municipales de 2027. Y Puigdemont busca un golpe de efecto teatralizado, porque alejarse de Sánchez sin revelar el siguiente paso, como maduran en Waterloo, es una obra pensada para un solo público, el lector que duda entre la utilidad de Junts y el voto de protesta a Sílvia Orriols. Claro, porque el siguiente paso sería apoyar una hipotética moción de censura contra Sánchez. ¿Llegaría a eso, Junts, Joan?
Ahora mismo dar recorrido a una moción de censura liderada por el PP y con el apoyo de Vox no entra en los planes de la dirección de Junts, aunque Puigdemont repita, cuando le preguntan, también en privado, que PSOE y PP son dos caras de una misma moneda para el independentismo. Joan, gracias. Un placer. Ignasi, ¿qué te parece a ti esta nueva amenaza? Ese punto de inflexión, pero claro que tiene que traducirse en algo. Bueno, esa expresión de las dos caras de la misma moneda, que siempre me ha hecho mucha gracia, si a alguien se le aplica en este momento es a Junts. Es decir, Junts y PP son dos caras de la misma moneda, y en el sentido más literal y más claro. O sea, en este momento, para el electorado catalán, pues de derecha, y más de derecha, mucho más de derecha que lo que había sido un electorado de centro-derecha más o menos tradicional en tiempos del partido que existía hace muchos años, de Unió y de Convergencia. En este momento, para el electorado de derecha catalán, efectivamente tiene una moneda con dos lados. A un lado Junts, y en el otro lado el PP, y Alianza Catalana Vox. Y entonces ese juego y esa tensión es exactamente lo que está ocurriendo, con el único matiz que es, bueno, tu idea del conjunto de España, ¿no? Pero sobre inmigración, sobre políticas sociales, sobre todo eso, efectivamente, Junts y PP son las dos caras de la misma moneda en este momento. Esa expresión hay que repetirla y explicarla muy bien, ¿no? Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo, claro, que está Junts en este momento intentando justificar pues su realidad, intentando justificarse ante sus propios electores en la tensión que tiene ciertamente con Alianza Catalana, y en una tensión pues más identitaria, si se quiere decir, aquí porque estamos, y la sensación de frustración que tienen constantemente, ¿no? Entre otras cosas porque falta una verdadera idea política y un verdadero proyecto de conjunto, y todo eso a la defensiva y en ataque, ¿no? Y en ese sentido, si tú me preguntas, ¿esto va a llegar a algún sitio? Yo creo que no. Yo creo que no va a ir, que va a seguir la legislatura como hasta ahora, con aspavientos, con votos negativos aquí y allá, con amenazas de las que se pueda sacar alguna cosa. Desgraciadamente a veces el gobierno también ha cedido demasiado a algunas de esas amenazas, de una forma que a mí no me ha parecido siempre lo suficientemente responsable, pero no creo que estemos ante algo que vaya a tener enormes consecuencias. Sí que prepara un terreno, porque nadie sabe lo que va a durar esta legislatura. Todos seguimos creyendo que puede durar hasta el final, pero bueno, tampoco está escrito en ningún sitio que eso vaya a ser así, y por tanto en ese sentido Junts pues prepara ese distanciamiento para en cualquier momento decir, yo con esta gente no tenía nada que ver, ¿no? Ignacio. Yo creo que es bastante evidente que Junts está intentando elevar el tono porque es su única herramienta política en estos momentos. Ellos intentaron, y es muy importante, el no de Podemos que tumbó esa medida migratoria sobre las políticas con inmigración para las autonomías y para Cataluña, que era una de las herramientas que pretendía poner en marcha Junts para demostrar su utilidad ante un electorado que se le está yendo a Alianza Catalana. Como eso no sale, porque Podemos lo veta y lo impide, ¿qué queda? ¿Posibilidades de negociar con el gobierno medidas contra inmigración? Ya no. Entonces tienes que ir a un discurso que es la única diferencia entre ese párrafo que habéis sacado, esa cita que habéis sacado de Miriam Nogueras y lo que dice el PP, es que una está en catalán y la otra en castellano. Sí. No hay ninguna diferencia ni en el tono, ni en la demagogia, ni en la crítica, ni en la brocha gorda. Nada, ni una sola. Y es una crítica que es la única manera con la cual Junts consigue, como pasa ahora mismo en esta tertulia, entrar en el debate público. Pero claro, de ahí al órdago, yo creo que esa carta no está. Todos los negociadores en la mesa intentan demostrar que están locos y que pueden hacer algo incluso contra sus propios intereses, para intentar ganar un espacio de negociación y generar un retorno mayor en esa negociación. Pero es que en el caso de Junts las cartas son muy claras. Si se va a las elecciones, ahora mismo va a perder un porcentaje entre el 30, el 40, el 20% de sus votos hacia Alianza Catalana, como dan todas las encuestas. Pero es que además, si ese paso se da para que gobiernen PP y Vox, también habrá una parte de su electorado que le preocupe dar el gobierno de España a los que quieren encerrar a los independentistas otra vez. Es decir, que es que tiene una posición muy complicada en la que no hay una salida clara, porque ninguna es buena para Junts. Solo se entendería si para Puigdemont, que al final es el que mueve los hilos de Junts per Catalunya, considere que cuanto peor mejor. Bueno, sí, pero el cuanto peor mejor tiene un límite. Tiene un límite, y sí, hay un análisis interno en Junts que dicen que les puede ir bien revitalizarse, pero es que ahora mismo ni siquiera es así, porque esa parte de ese discurso lo empieza a coger Alianza Catalana.
Es decir, ya no son ellos los únicos receptores de esa furia si se vuelve a activar otra vez esa acción-reacción entre el centralismo madrileño y el independentismo catalán. O sea que yo no lo veo tan claro, pero claro, por eso creo que ellos intentan mostrar irracionalidad, porque desde la racionalidad es muy difícil explicar que vayan a firmar una moción de censura con PP y Vox, que es la única manera de cumplir esa amenaza velada que suelta Míriam Nogueras cuando habla de cambiar el gobierno. En el Abierto, Ignacio Escolar, Berna González Harbor, Ignasi Guardans, hablando del último órdago de Junts, con esa frase, además, de Míriam Nogueras ayer en el Congreso, más que el cambio de horario, lo que llega ahora es la hora del cambio. Claro, sobrevolando todo esto, la posibilidad de esa moción de censura del Partido Popular, de la que Alberto Núñez Feijóo dice reiteradamente que no presenta porque no tiene los votos necesarios. ¿Qué haría Junts en caso de que se atreviera el Partido Popular a presentar esta moción de censura? Si es que llevaría el órdago hasta ahí. Ahora voy contigo, Berna, pero por incluir la opinión del Partido Popular, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué dicen ahí en el Partido Popular? ¿Se creen la posibilidad de que Junts les apoyara en una moción de censura? Les encantaría creer, Ángels, pero todavía andan cortos de fe. Ayer, cuando Nogueras soltó lo del cambio, la verdad es que no le subieron mucho las pulsaciones a Feijóo. No se miró el reloj para ver si había llegado esa hora del cambio. Luego, en pasillos, le preguntábamos a miembros de la dirigencia del PP y la respuesta es bastante elocuente. ¡Buah! En Génova piensan que estamos ante la parte 4 de la misma historia. Una vez más, Junts presiona, aprieta, saca lo que le interesa, un poco de atención o alguna concesión, y luego sigue adelante. Además, creen que estas maniobras son ahora más habituales porque lo estabais contando, en Cataluña hay nuevos actores pujantes luchando por el voto de derechas independentista. Así que el PP no se va a mover, el teléfono azul de Génova no se va a descolgar, las relaciones con Junts son fluidas, se negocian votaciones que pueden hacerle pupa al gobierno y se va a seguir en ese plan, pero la votación de las votaciones, la moción, no ha estado encima de la mesa y Feijóo no la va a poner. Si quieren algo, que sean ellos los que llamen, dicen, y nos ponemos manos a la obra. El Partido Popular se guardaba 2 ases de oposición en la manga, la comparecencia de Sánchez en la Comisión Koldo y la moción. El primero lo va a usar la semana que viene y el segundo lo seguirá atesorando porque de momento nadie en la cúpula cree que haya llegado la oportunidad, el momento óptimo de la partida para jugarlo. Junquera, gracias. Gracias. Hasta luego, Berna. Bueno, efectivamente, este órdago o estas palabras de Nogueras someten al Partido Popular a sus propias contradicciones, ¿no? Las ponen en evidencia en el sentido de que les gustaría querer un poquito a Junts, lo suficiente para tener esos votos que les faltan, pero a la vez negaría su discurso de Junts como criminales independentistas y más aún a Vox. O sea que es una situación muy complicada. Respecto a Junts, tenemos que recordar que Junts ha perdido prácticamente todo el poder institucional, o sea, no solo la Generalitat, numerosos ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Y qué le queda? Le queda estos 7 diputados en el Congreso de los Diputados con los que hacer ruido, con los que amenazar, con los que, bueno, convertir a Pedro Sánchez siempre en rehén de sus discursos. ¿Cuál es el problema de fondo? Que siguen pendientes de tener un proyecto. O sea, ¿cuál es su proyecto hoy, más allá de que Puigdemont vuelva a España tras ser amnistiado? No hay un proyecto y no logran demostrar que tienen ninguna utilidad en la construcción de la política en Cataluña, de la política en España, que ya sé que esto es lo que menos les interesa. Entonces, trabajan simultáneamente porque lo son bloque de investidura, pero trabajan sobre todo por parecer oposición al gobierno que ellos ayudaron a investir, y esa es una contradicción permanente de la que no van a salir y que utilizan, bueno, lo que Nacho Escolar definía hace un momento, esta política de eslóganes, de frases, de cositas que hacen que hablemos de ellos, pero ¿cuál es la utilidad de todo esto al final? Y estamos atrapados y rehenes de esa retórica perversa. Sumando ese dato que a veces no tenemos suficientemente en cuenta, que es que, claro, y ya es del partido de Pedro Sánchez, ¿no? Quiere decir que de alguna manera hay un triángulo aquí, ¿eh? O sea que cuando Míriam Nogueras está hablando en el Congreso, está atacando al partido de ella, ¿eh? Está atacando quien gobierna la Generalitat también, ¿eh? Y eso pues complica todavía más la lectura, porque efectivamente no solo tienen que distanciarse de Pedro Sánchez, tienen que distanciarse del gobierno de la Generalitat, y entonces en Cataluña pues tienen una capacidad de oposición que es la que es, y la amplían a través de lo que están haciendo en Madrid. O sea que solo pongo eso sobre la mesa en el sentido de que cuando se haga el análisis de lo que hace
hace o deja de hacer Míriam Nogueras, piénsese que se está atacando indirectamente, o sea, como se suele decir, a veces es una patada ahí en el culo de Pedro Sánchez, perdona la expresión, ¿no? Pero efectivamente es así. Y hay otro factor, cada vez hay más voces en Junts que creen que Míriam Nogueras va a ser la candidata de Junts en la Generalitat frente a una amenaza populista aún más populista para Junts, que es Silvio Orriols, Alianza Catalana. Y decía Jordi Amat en un artículo con el que estoy muy de acuerdo que Junts tiene su Isabel Díaz Ayuso. Que Junts ha encontrado ha encontrado a esa candidata capaz de conectar con la antipolítica, que se pueda enfrentar a un partido que está creciendo en Cataluña con la antipolítica. Pero claro, hay que recordar que el problema que tiene Junts, que es muy similar al que tiene el PP con Vox, es que si tú te lanzas a combatir ese tipo de partidos con un sucedáneo, con un remedo pues hay evidencia empírica en toda Europa de que te van a comer por los pies. Como está pasando también en Cataluña, como se empieza a ver en las encuestas, y como se empieza a ver en las encuestas en Madrid entre el PP y Vox. Y una última cosa, porque tú sentías, Guardans, cuando decía Berna lo del problema que tiene Junts es que no tiene proyecto, y tú decías, así es, el problema, y luego tiene el siguiente problema es que depende, o sea, yo creo que el problema es Carles Puigdemont, es decir, que hasta que Junts hasta que Junts no se deshaga de Carles Puigdemont, deshacerse quiero decir, no prescinda de él políticamente, evidentemente, prescinda de él políticamente, Junts está atado de pies y manos a alguien que yo no sé, yo se lo preguntaba antes a Ignasi, pero yo no sé si llegaría a un punto que Carles Puigdemont pensara cuanto peor mejor y estuviera de acuerdo con ese posible apoyo a una moción de censura. Ese factor es siempre clave porque el problema de Junts es que tiene el termostato en Waterloo. Claro. Tiene su sensor principal, lo tiene, es como tener el termostato de la calefacción en la terraza. Tienes el medidor de la temperatura que tienes que aplicar, lo tienes fuera. Y eso afecta muchísimo a la manera de plantear las políticas que tiene Junts. Yo creo que el límite a eso que dices, Ángels, que es verdad que efectivamente la tentación del cuanto mejor está ahí, el límite está en cómo esa onda expansiva de ese cuanto peor mejor pues llegaría directamente a Cataluña y le haría muy difícil una campaña electoral a Míriam Nogueras como candidata a la Generalitat. Es decir, el electorado de Junts no entendería una unión con la derecha española y sobre todo con la ultraderecha española para echar al gobierno. Eso no. Una cosa es votar no. Pensad siempre que una moción de censura hay algo muy importante, ¿no? Que es la letra pequeña de estas cosas. Una cosa es votar no y otra cosa es votar sí. Y por tanto, Junts puede pasarse todo el día diciendo lo que no a Pedro Sánchez. Pero eso es muy distinto de decirle que sí a Feijóo en una moción de investidura, en una moción de censura, ¿no? Porque claro, supone votar sí a una alternativa, tenemos moción constructiva. Si en España tuviéramos un sistema como el de italiano, en el que basta pues censurar al gobierno, hacerlo caer, o el francés, también, pues efectivamente este gobierno habría caído hace mucho tiempo. Pero el problema que tiene el sistema español, problema o ventaja, ya me entendéis, es que efectivamente para decirle que no a Sánchez hay que decirle que sí a alguien, y eso es imposible en este momento. Sí, y luego hay un factor más. Aquí se ve muy bien con todo lo que supone para Junts y para la política española la realidad de que Puigdemont esté fuera, hasta qué punto ha sido eficaz la estrategia de algunos jueces a la hora de retrasar la aplicación de la ley de amnistía, que es una ley plenamente constitucional que sigue sin estar en vigor. Plenamente constitucional que sigue sin cumplirse hoy en España. Y eso es una manera de hacer política desde terrenos que no son de la política. ¿Qué decías, Ignasi? Bueno, que eso es discutible, que yo tengo mis opiniones sobre la ley de amnistía, las he mantenido y no las he cambiado a mitad de camino. Y por tanto entiendo lo que dice Ignacio, pero creo que efectivamente ahí estás emitiendo una opinión jurídica en la que podríamos discutir y no sé si es el tema de la agenda del día. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Berna González Harbour, Ignasi Guardans. Vamos con algo de la agenda de hoy para comentar también en esta mesa de análisis, porque hoy va a declarar el exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que además está citado, recuerden, para declarar como testigo en la causa que investiga el Supremo sobre este mismo caso. Es una comparecencia en la que tendrá que explicar los pagos en efectivo que se hicieron desde partido al exministro José Luis Ábalos. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Él está citado por la mañana, luego por la tarde la comisión continuará también con la declaración del actual gerente del PSOE, de Ana María Fuentes.
Sí, y quizás será ella la que pueda dar más explicaciones en la Cámara Alta, porque Ana María Fuentes sí que tiene intención de responder a todas las preguntas de los senadores y explicar, por ejemplo, ese mecanismo de liquidación de gastos que utiliza el Partido Socialista. El exgerente, quien trabajaba en la sede del PSOE durante el mandato de Ábalos como secretario de organización, sin embargo, no va a contestar a lo que tenga que ver con los hechos que están bajo investigación. Mariano Moreno está citado como testigo la semana que viene en el Supremo y, según apuntan fuentes socialistas a la SER, con toda probabilidad, por respeto al magistrado, dicen, esperará esa comparecencia judicial para aclarar las dudas que han surgido, sobre todo a raíz del último informe de la UCO. Hoy el PP preguntará seguro por los descuadres que observa la Guardia Civil entre los mensajes de los implicados en la trama y la información que el propio PSOE aportó al Supremo, y también por el origen del dinero que se pagaba en efectivo a Ábalos y a Koldo. Ferraz asegura que tiene explicación para todo, que ese dinero salía de las cuentas del banco del partido y que lo puede demostrar no solo con los extractos bancarios, sino con la documentación de la empresa de seguridad que dicen se encarga de llevar ese dinero metálico a la sede del partido. Hay respaldo documental, insisten en el PSOE, de todos esos movimientos. Ayer el PP pidió al Supremo que reclame al Partido Socialista todos los movimientos de caja desde el año 2017. Los socialistas lo que reiteran, Ángels, es que pese a las acusaciones de la oposición que intenta avivar una presunta sospecha sobre financiación ilegal, no hay ningún indicio que apunte a la entrada de dinero ilegal en la sede del partido. De hecho, ayer, Guillo, hubo pregunta directa del líder de la oposición, a Pedro Sánchez, sobre si hay financiación. Se la preguntamos también nosotros la semana pasada, pero ayer le preguntó a Alberto Núñez Feijóo si había financiación ilegal, sí o no, y la respuesta fue clara y contundente del presidente del Gobierno. Dijo que no, esa fue la respuesta a la pregunta de Alberto Núñez Feijóo, y esa va a ser seguramente la respuesta, seguramente no, claramente va a ser la respuesta que den hoy los gerentes del Partido Socialista en el Senado. Guille, gracias. Hasta luego. Ignacio, parece que no hay preocupación en el Partido Socialista por estas declaraciones hoy en comisión, pero ya después también en el Supremo. Si es que hasta ahora, con todo lo que se sabe, hay cosas gravísimas. Pero vamos, no entiendo por qué el Partido Popular tiene esta necesidad de inventarse alguna más. Si ya es gravísimo que tengamos a un exministro, ex número 2 del Partido Socialista, manejando dinero efectivo a expuertas y pagando prostitución a mujeres prostituidas con esas coimas, ya es grave. El salto que está dando el Partido Popular intentando hacer una equiparación entre cómo funcionó el Partido Popular durante décadas, que se dice pronto, décadas, porque lo que probó la Gürtel es que el sistema de financiación en B del Partido Popular existía desde que se fundó el partido. En la primera nota de los papeles de Bárcenas, en la primera aparecía lo que le había dado el tesorero anterior, que era Rosendo Naseiro, y hay una continuidad de ese dinero con cómo funcionaba la financiación en B de la Alianza Popular. O sea, era un modelo sistémico, estructural, que consistía en recibir dinero de empresarios en efectivo y luego pagarlo en sobres. Eso, a día de hoy, por mucho que insista el Partido Popular, no hay ninguna evidencia de que haya ocurrido en el Partido Socialista. Lo que la UCO ha reseñado, y ya tendrá que aclararlo el Partido Popular, es que hay algunas diferencias entre gastos que justificaba el ministro y gastos que se le pagaban. Según el PSOE, esto tiene que ver con viajes que cogía el ministro, pero que era para el equipo del ministerio que viajaba con él, o del partido que viajaba con él en algunos viajes. Pero en fin, estamos hablando de descuadres muy pequeños para la equiparación que intenta hacer el Partido Popular. Y creo que bueno, ya es que no entiendo esa necesidad que tiene permanentemente el Partido Popular de exagerar algo que no necesita exageración, si ya hay crítica política más que de sobra. Porque la financiación, Ignacio, toca directamente a Pedro Sánchez. Claro. Bueno, el otro también, si es que ¿quién nombró a José Luis Ábalos? Pero es más una responsabilidad política que otra cosa, es decir, si la financiación sí llegaría. Cierto, a Pedro y porque Sánchez. además intentan hacer esa simetría de por qué a Rajoy se le echó, pobrecito mío, y a Pedro Sánchez con lo mismo se le permite seguir con una moción de censura porque no encuentro socios. La pregunta es otra: ¿qué ha hecho mal el Partido Popular para no encontrar un solo socio en el Parlamento? Y mira que hay disponibles, porque podía pactar, no te digo ya con Junts, con el PNV. ¿Cómo es posible que el Partido Popular sea incapaz de entenderse con el PNV? ¿Qué ha hecho mal? Yo entiendo el hambre del PP en utilizar esto, porque evidentemente en la medida en que Pedro Sánchez ha establecido el cordón sanitario, digamos, de Ábalos para afuera, de Santos Cerdán para afuera, todos destituidos, sacados, etcétera, etcétera, bueno, pues apuntan a Ferraz, apuntan al PSOE, y eso tocaría su liderazgo, su gestión. Pero hay que esperar. Quiero decir, si el PSOE, punto número 2,
Yo no entiendo tampoco lo del efectivo. Sé que es legal, el Senado también lo acaba de quitar ahora. Exacto. O sea, quiero decir que no entiendo por qué tienen que ir al banco a sacar dinero en efectivo para dárselo en efectivo a las personas. No, es un régimen de pago que que está muy lejos de mí desde hace décadas. No lo entiendo, pero bueno, eso no significa ilegalidad. Y dicho esto, hay que distinguir en ese informe de la UCO, lo que habla de dineros opacos irregulares por parte de Ábalos, decenas de miles de euros, y lo que es una falta de concordancia que se observa entre esos documentos que ha aportado el PSOE al Supremo y las palabras de un presunto delincuente como Koldo y su exmujer. Es decir, son dos planos muy diferentes en gravedad, en tipificación, en todo. Y bueno, pues si el PSOE demuestra que efectivamente ese dinero venía del banco y de sus ingresos regulares y no de una forma ilegal, pues ya está, el PP volverá a fracasar en su estrategia de seguir, imponer un ritmo a la política, este ritmo judicial que en ese terreno puede frustrarle. Estamos de acuerdo, pero yo creo que hay un matiz, querría añadir un matiz, vamos a incorporar un matiz, que es que el PSOE tiene que saber que a quien está respondiendo no es al PP, sino a la opinión pública. Es importante eso, ¿eh? O sea, que quien ha puesto esto sobre la mesa, quien lo está instrumentalizando, quien está intentando pues que esto sea una especie de presentarlo como una Gürtel 2 y a mí me lo hicieron pagar y estos que lo paguen igual, todo eso por supuesto lo ha empezado el PP. Pero el desconcierto supera al PP. O sea, el hecho de que haya unos pagos en metálico no lo entiende nadie, por mucho que efectivamente sea legal. El hecho de que ese dinero se haya podido utilizar durante tiempo, pues en prostitución y en cosas por el estilo, tampoco lo entiende nadie. O sea, vuelvo hace un momento a Míriam Nogueras. Para que Míriam Nogueras pueda decir lo que dijo en el Congreso, significa que efectivamente lo han hablado horas internamente en el partido. Por poner un ejemplo, o sea, que no es solo el PP. Hay un socio de gobierno que dice que efectivamente se están dedicando los recursos públicos a la financiación ilegal del partido y a pagar a prostitutas. Eso lo dice un socio del gobierno. Luego hemos dicho que es solo un show y tal y que no tendrá... Pero lo ha dicho en sede parlamentaria, O sea, está en el diario de sesión. Eso sí que hemos de decirlo más fuerte, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuidado con el PSOE que crea que esto es sencillamente algo que basta con hacer callarle la boca al PP. No. Hay que explicarse mucho mejor ante la opinión pública, porque hay un desconcierto, incluso entre los propios, de decir, oiga, ¿aquí qué ha pasado? ¿Ustedes qué han hecho? ¿Ustedes cómo han gestionado? Y no solo, decía muy bien Ignacio, hay algo muy grave y que está mucho más ahí, que es, bueno, ¿cómo ha podido estar, pues, Ábalos ahí? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo ha podido ocurrir esto tanto tiempo y tan cerca de Sánchez sin que se enterara? Todo eso está ahí. Y ahora en el punto concreto del uso de esos recursos públicos. Y por tanto el PSOE debe esa explicación, la debe a sus votantes y la debe a la ciudadanía, y va mucho más allá de tener la sensación de que solo te estás explicando frente a los bocazas del PP, ¿no? Ignacio. Yo creo que es verdad que el PSOE tiene que dar explicaciones sobre muchas cosas, pero no es verdad la relación directa entre la caja en efectivo del PSOE y la prostitución de Ábalos. Ahí ese salto yo veo muy complicado darlo con los datos que hay sobre la mesa hoy, porque es evidente, y ahí ya me refiero a la investigación de la UCO. Sí, claro, pero nuestra obligación es explicar las cosas y no las imágenes. Lo que dice la UCO es que el problema es que Ábalos gestionaba, y Koldo, que era un poco su pequeño tesorero, gestionaban dinero en efectivo que venía de otras fuentes, fundamentalmente de toda la trama de Aldama, ese que nos va dando lecciones a todo el mundo por cada radio y por cada televisión. Y en el caso de Ábalos, yo creo que además él tendría que ser consciente de cuál es su situación actual desde el punto de vista jurídico, que es algo que le ha provocado una gran división con su abogado, que le recomendaba renunciar al aforamiento, y que es la siguiente. El juez ya está diciendo, en los autos, ya está diciendo que tiene prácticamente terminada la instrucción sobre él. No ha encontrado esos millones que decía que tiene Santos Cerdán, que sigue en prisión, y que acusaba también a Ábalos y a Koldo de estar en la trama, pero tiene ya evidencias más que de sobra de delitos graves que puede juzgar muy rápidamente, porque a diferencia de la Audiencia Nacional, el Supremo puede tener una sentencia en menos de un año. Es posible que Ábalos termine en prisión antes de que termine la legislatura, si duran los 2 años que queden. Y eso es algo que va a tener efectos muy importantes, o que puede tener muy efectos importantes en toda la evolución de esta historia en los próximos meses. Y es verdad eso que dices, Ignasi, que el Partido Socialista debe explicaciones ante el desconcierto, incluso de parte de su propio electorado, pero también es verdad que la sobreactuación del Partido Popular puede estar haciéndole el trabajo al Partido Socialista. Así es.
Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Pero eso en todos los frentes. O sea, las constantes hipérboles del Partido Popular lo único que hacen es debilitarle y efectivamente reforzar al Partido Socialista, porque claro, la sensación de que todo... efectivamente, eso lo has dicho muy bien. Esa exageración constante debilita, pero a pesar de eso, a veces hay que saber mirar un poco por más allá de esa niebla o de eso que provoca el PP y decir, oiga, usted a quien se debe es al electorado y no solo al energúmeno, porque a veces algunos lo son, no digo que todos lo sean, pero algunos en el Parlamento actúa como tal y por tanto por eso utilizo esa expresión, en el Senado especialmente pues se utiliza una forma y uno puede olvidarse de que cuando uno está hablando en el Senado no está hablando solo al que tiene delante, sino que está hablando a la opinión pública, y la opinión pública sí tiene derecho a unas explicaciones que todavía no están siendo suficientemente claras. Sí, puedo añadir que efectivamente el PP lo está apostando todo a la estrategia judicial, que ya sabemos que va mucho más lenta que las necesidades políticas. Intenta avivar un fuego en el Senado que no le está funcionando, porque recordemos cómo los incendios en verano hizo desfilar a 4 ministros, si no me equivoco, en el Senado. ¿Y de qué sirvió? Para nada. Ahora ni siquiera lo quieren investigar en el Parlamento de Castilla y León, los incendios. Es decir... vale, va a llevar a Pedro Sánchez, va a llevar a estos responsables hoy de la gerencia o de las cuentas del PSOE, pero es que no lo sabe rentabilizar, sus interrogadores, las personas que están ahí no son buenos, son brutos, permitidme la expresión, en el sentido de que no saben rentabilizarlo. Va a llevar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez podemos adivinar que va a salir vivo. No, y luego le está saliendo muy mal determinada estrategia, como pasó ayer, por ejemplo, en la sesión de control. Hoy publicamos en el diario.es que en el propio entorno del Partido Popular, el más cercano a Alberto Núñez Feijóo, le dijeron que le había salido, que no le había ido nada bien todo este debate sobre los lapsus con el presidente del gobierno. Y en general, en casi todas las últimas sesiones de control, Feijóo está elevando el tono al máximo, a un punto en el cual ya te quedas sin rango dinámico, no tienes manera de subir más decibelios, pero se le está volviendo en contra. Porque también de una forma muy dispersa, o sea, dice una cosa, otra, no sabes cuál es el titular. Bueno, eso además, porque tiene un problema, un déficit ves al líder relato. de la oposición leyendo mal y trabándose un papel y al presidente del gobierno respondiéndolo sin papeles. Es el día 30, esa comparecencia a la que hacía referencia ahora Berna González Harbour del presidente del gobierno, esa comisión del Senado, la comisión Koldo. De momento el Partido Popular no ha desvelado quién va a ser el interrogador del presidente del gobierno. No es tarea fácil, lo hemos visto y tú lo decías ahora, cómo no están sacando provecho de los interrogatorios a todos los que van compareciendo. Ese es el gran interrogado, es Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo lo afronta el Partido Popular. Esto será el jueves que viene. Dejadme que salga al exterior, porque Donald Trump ha vuelto a señalar a España por negarse a elevar su gasto en defensa al 5% del PIB. Es un desmarque del gobierno español que Trump no pasa por alto cada vez que o se le pregunta o que tiene alguien a tiro a quien se lo pueda contar. Esta vez ha sido a Marrute, al secretario general de la Alianza Atlántica. Hoy, por ejemplo, lo que ha dicho Trump es que España no juega en equipo y que eso debe resolverse. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Es la cuarta vez, creo recordar, que Trump critica a España por negarse y amenaza, por negarse a aumentar su gasto militar. Esta vez el señalamiento ha sido en el despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, que también se ha mostrado escéptico sobre el compromiso de España. Claro, Rutte se comprometió por carta a dar flexibilidad a España para llegar al 3% de gasto directo en defensa, y esta noche parece haber matizado esa posición después de su encuentro con Trump, que, como decías, por cuarta vez y a motu propio, sin que nadie le pregunte, ha afeado públicamente la postura de España. Para decir que España no es un compañero de equipo, son la excepción frente al resto que paga el 5%, algo que no es cierto. Hay un compromiso a futuro, pero ningún país llega a ese gasto hoy. Y en ese momento se ha dirigido a Rutte para hacerle un encargo. Usted podría resolver este problema de España muy fácilmente, ya lo sabe, dijo, sin decir nada más de lo que puede tener en mente. Recordemos que llegó a proponer la expulsión de España. Y el matiz hoy es que Rutte no parecía anoche ser tan flexible con España. Decía Rutte que ha hablado mucho con Sánchez de esto, que el presidente cree que puede alcanzar las capacidades de la OTAN con un gasto inferior al 3,5%,
y yo le dije que no podrán. Pronto sabremos quién está en lo correcto, dice Rutte. La OTAN prevé, recordemos una vez más, que España alcance este año la primera barrera, esa primera barrera del 2% de gasto, y que Estados Unidos se quede con el 3,22% de gasto directo en defensa. Hay que recordar, Ángels, que el compromiso del 5 es el resultado de la suma de un gasto directo en defensa del 3,5% sumado al 1,5% más del PIB en inversiones relacionadas con seguridad. Déjame que aproveche, Pablo, que estás ahí, para que cuentes el último ataque de Estados Unidos a una lancha en el Pacífico. Otra vez diciendo Donald Trump que eran narcotraficantes. 2 ataques en 24 horas en el Pacífico, como decías, con al menos 5 muertos. Hay que enmarcarlos esta vez en el contexto de la escalada entre Trump y el presidente colombiano de los últimos días, y que continuaba anoche en esa misma comparecencia de Trump con Rutte. En ella volvía a hablar de Gustavo Petro. Now he's a thug. Es un matón, es un mal tipo, es alguien que produce mucha droga, decía de Petro. Ya el domingo dijo que era un líder del narcotráfico. Era su respuesta a las críticas del presidente de Colombia sobre el despliegue naval norteamericano en el Mar del Caribe, oficialmente para luchar contra la droga, aunque Petro está del lado de quienes no creen que esas sean realmente las intenciones. Lo que han construido de la política antidrogas es una política de dominación sobre Colombia y América Latina. Y eso es lo que le dio a Trump rabia que yo dijera. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo. Hasta ahora han sido 9 los ataques extrajudiciales, sobre todo en el Mar del Caribe, hasta anoche, que han ampliado esa ofensiva al Pacífico, con uno de los 2 ataques frente a las costas colombianas. La condena que ha emitido su gobierno esta mañana reclama a Estados Unidos que cesen esos ataques, pero el jefe del Pentágono anuncia que van a seguir porque esos narcotraficantes son como Al-Qaeda. Ahora sí, Pablo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y todavía del exterior, estábamos escuchando cómo criticaba Trump a España y lo hacía al tiempo que confirmaba su decisión de imponer nuevas sanciones contra el sector petrolero ruso por la falta de compromiso, así lo dijo, de Putin para poner fin a la guerra de Ucrania. Es un conflicto que va a centrar el arranque de la cumbre europea que comienza este jueves, con Volodymyr Zelensky como invitado. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se vuelven a reunir los líderes de los 27 hoy y mañana en Bruselas, buscando un acuerdo para utilizar los activos rusos congelados en la financiación del apoyo militar a Ucrania, un asunto que genera dudas en varias capitales europeas que reclaman garantías legales a la Comisión. De momento sí hay consenso en nuevas sanciones al Kremlin. Sí, se han aprobado ese 19º paquete de sanciones. Esto resuelve un capítulo más porque por fin Eslovaquia ha permitido que salga adelante un paquete que es muy importante porque pone el cerco en la flota fantasma rusa y porque prohíbe comprar gas licuado a Moscú. Pero ya estamos en otra pantalla. A esta hora hay 2 claves y 2 retos en esta cumbre que empieza hasta ahora en Bruselas. El primero es un alto el fuego en Ucrania, la de la disposición de los 27... Bueno, no de los 27, de los 26, es respaldar la propuesta de Trump para que el punto de partida sea la actual línea de combate, pero nunca cediendo territorio ucraniano. Zelensky está aquí, acaba de hablar a su llegada junto al presidente Antonio Costa. Ceasefire is possible, of course. Dice que el alto el fuego es posible, que todo el mundo quiere ese alto el fuego, pero hay que presionar más a Rusia. En ese mismo sentido se ha manifestado el presidente Costa, que ha celebrado las expectativas creadas por el anuncio de Trump sobre esa reunión, pero que ahora es Putin el que tiene que decidir si quiere o no sentarse a esa mesa. Por eso Bruselas va a seguir apoyando a Ucrania y aquí hay un debate, Ángel, sería la segunda clave, que es el cómo, ¿no? Porque la propuesta de utilizar los beneficios generados por los activos rusos congelados es una propuesta de von der Leyen, sigue dividiendo a los 27 que de momento apuestan por reclamar más detalles y más seguridad jurídica, según el borrador de conclusiones al que ha tenido acceso la SER. Además de Ucrania, Enrique, en la agenda de esta cumbre se hablará también de los objetivos europeos, por ejemplo, contra el cambio climático, pero por primera vez van a tocar una cuestión fundamental para España, que es la crisis de la vivienda. Sí, una crisis que es ya estructural para toda la Unión Europea, según un informe que conocimos ayer del Consejo. Y el presidente del Gobierno, Sánchez, a su llegada acaba de hablar y ha pedido palancas desde Europa para actuar en las zonas tensionadas. Lo escuchamos. Que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial.
El presidente del gobierno pide más flexibilidad para el gasto para mitigar el problema de la vivienda. Hablaba antes de un informe, Ángels, un informe con varias conclusiones, algunas de ellas demoledoras, porque la península ibérica se lleva la palma en cuanto al problema de la vivienda. Lisboa, Barcelona y Madrid son las 3 ciudades donde los europeos dedican más dinero a pagar el alquiler o la hipoteca. Se come hasta el 74% de los salarios, solo superada por la capital portuguesa, las 2 ciudades españolas, mientras que en otras capitales europeas como Berlín o París ronda en torno al 40% de los salarios. Enrique, gracias. A vosotros. Hasta luego. Me dice Marcos por los cascos. ¡Guau! ¡Buf! Podríamos hacer todo el avance con onomatopeya, si os parece. Total, Sergio Castro, Ana Usle, ¿Qué buenos tal? días. Contadnos por qué está sonando ahora, os vais a decir, por qué va sonando Bruce Springsteen, pero vamos a contar todo lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Podríamos mandar un CD de Springsteen perfectamente al lanzar el satélite que vamos a lanzar dentro de unos minutos, casi con Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, nuestros ministros de Ciencia y Tecnología. Nos van a hablar de este satélite, el satélite español SpainSat NG2, que se lanzará desde Cabo Cañaveral mañana. Y también nos van a intentar explicar qué es esto de Amazon Web Service. ¿Qué nos pasó el lunes que todos no sabíamos que tantas cosas dependían de los servidores de Amazon Web Services? Y también nos van a intentar hablar de las circunstancias que han provocado la marcha del investigador Manuel Esteller, de la dirección del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras. Vale, muchas cosas. Muchos temas, como siempre, en el Ministerio. Vale, y a partir de las 10:30, la hija de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, la hermana de Luis Merlo, la sobrina de Amparo Ribelles, pero también la nieta de Ismael Merlo y María Fernanda Ladrón de Guevara, pero también la cuñada de Maribel Verdú, será nueva amiga alegre del programa. Viene Amparo Larrañaga. Qué bien, mira con los años que llevamos en esto, yo nunca había entrevistado a Amparo Larrañaga. Yo lo que no he visto es jamás un árbol que dé tanto fruto. De verdad, y tan bueno además, y tan bueno. ¿Qué más? Después Javier Ocaña llega con el cine. Él tenía fe en una película. En los domingos. Sí. Veremos si esa fe se mantiene firme, si se ha hecho todavía más creyente. Sospechamos que sí, pero él nos explicará por qué. Y también tenía fe en un director, en el iraní Jafar Pahani, que estrena Un simple accidente, y también creo que se reafirma en ella. Y además la película de Springsteen, que llega mañana a los cines y que todo el mundo está deseando ver. Ya, pero yo quiero saber qué piensa Ocaña. Me tendré que esperar, Y para finalizar, en torno a un lago, tal vez en alguna apacible pradera, vamos a hacer uso de los picnic con Ainhoa Aguirregoita. A mí esto me parece muy literario y muy A mí lo de comer en el suelo no me ha gustado nunca. Me parece muy incómodo. Sí, pero bueno, no seré también. yo tampoco el que frene las soluciones de nadie. Vamos a hablar del picnic desde el más básico, hasta el más de lujo, de lujo, de lujo. O sea, el más básico, un bocadillo. Y a lo mejor ni eso. Vale. Pues todo esto a partir de las 10 de la mañana. Ignacio Escolar, Bernat González Harbour, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.